Bien, si os parece, vamos comenzando porque llevamos un ligero retraso ya y vamos a intentar cumplir los tiempos en la medida de lo posible. Bien, lo que viene a continuación en el programa viene como conferencia inaugural. El doctor González Rico me comentaba que, bueno, que él opinaba que en cierto modo era una conferencia más, una ponencia más, que no tenía por qué considerarse inaugural, probablemente por su contenido sí lo sea. En todo caso, bueno, pues probablemente la mayoría conocéis al doctor González Rico. El tema que ha fijado, que está fijado y que irá desarrollando, ya veremos en qué línea lo desarrolla, porque se puede desarrollar en diferentes líneas, es sodio y diálisis peritoneal. El doctor González Rico pues, es sobradamente conocido en nuestra sociedad, un nefrólogo joven, no por experiencia, pero sí por edad. Bueno, creo que se corresponde con la realidad. Y además, si no estoy equivocado, pertenece a la JOPSEN, o sea que no cabe duda. Bien, al margen de esto, pues formado en una unidad que era una unidad de diálisis peritoneal puntera a nivel de la comunidad desde hace muchísimos años, que posteriormente pues, ha seguido en este hospital, el Hospital Clínico Universitario de Valencia, que actualmente justamente es el responsable de la unidad de diálisis peritoneal, que es una de las puntas de lanza, evidentemente, de este servicio, como lo era tradicionalmente, y que además pues, ha desarrollado experiencias pioneras, no ya a nivel de la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional, como es el tema de la unidad cardiorrenal. Y, por otro lado, ya no sé si este ha sido el desencadenante inmediato de que el comité organizador le haya encargado este tema, pero que tiene, que a mí me conste, más comunicaciones que recientes, me refiero, que publicaciones, aunque publicaciones evidentemente tiene diversas, pero me refiero específicamente sobre el tema de sodio y diálisis peritoneal. Tiene una comunicación a la SEN del año pasado que justamente trata este tema, que no sé si él va a desarrollar el tema por ahí o lo va a desarrollar por otras vertientes. En todo caso, tiene la palabra el doctor González Rico. Bueno, buenas tardes a todos. Después de esta magnífica presentación, no sé si esconderme ya porque me da un poco de... Muchas gracias, Josep. Vale, pues sí, más o menos va todo en la línea de lo que has estado diciendo. El tema que me propusieron era hablar de la importancia del sodio en la diálisis peritoneal, pero también podría haber sido la importancia de la diálisis peritoneal del sodio, porque realmente, como vamos a comentar ahora, pues son dos apartados que están íntimamente ligados, ¿no? Y para empezar, centrando el tema, pues a modo de introducción muy básico, pues decir que el sodio es un elemento clave que tiene un importante papel en numerosos procesos fisiológicos, pero que clásicamente se piensa en el sodio como el contenido del osmótico que está en el espacio vascular, fundamentalmente en el volumen extracelular, y que es regulado por la fisiología del riñón. Y existe un almacenamiento de sodio tisular que es independiente del agua, que generalmente no se tiene mucho en cuenta en la valoración de las alteraciones. Y la evidencia actual es que este sodio no osmótico está unido a unas sustancias, los glucosaminoglicanos, en la matriz extracelular de los tejidos, y que este compartimento tisular va a actuar tiene una función muy importante como tampón del sodio corporal en circunstancias en las que exista un aumento de su acumulación, circunstancias patológicas. Y además, recientemente existen varias publicaciones en las que esto se puede ver con resonancia magnética nuclear y podemos ver circunstancias, como veremos más adelante, en las que hay un aumento de depósito de sodio en piel y músculo en pacientes con estas circunstancias y qué ocurre con los tratamientos. Bueno, el sodio se distribuye el 65% en el líquido extracelular, el plasma y el líquido intersticial, un 5 o un 10% en el líquido intracelular y un porcentaje, aproximadamente un 25% en el hueso, que no es intercambiable, no es fácilmente intercambiable. Y como sabéis, el sodio es el principal catión del espacio extracelular del plasma sanguíneo, igual que el potasio es el del espacio intracelular. Y con esto es con lo que habitualmente trabajamos.
Y cuando hablamos de la distribución del agua, pues sabemos que el agua corporal total es un 60% del peso, está el agua dentro de las células, el agua de fuera de las células, que fundamentalmente está compuesta por el líquido intravascular o plasma y el líquido extravascular, que es el líquido intersticial. Y esto es de lo que quería hablar un poquito más. El líquido intersticial es un filtrado del plasma sanguíneo que proveniente de los capilares y que se encuentra en este espacio intersticial, que es el que rodea las células, y donde realiza fundamentalmente intercambio de nutrientes, oxígeno y productos de desecho. Y este espacio intersticial o esta red pues está cada vez más estudiada y se sabe que está compuesta por una serie de estructuras, los glucosaminoglicanos, acompañados de colágeno, fibras elásticas y, por supuesto, el líquido, que hemos dicho que es el filtrado, y con la característica de que el glucosaminglicano tiene una gran avidez por los cationes del sodio, de tal manera que puede acumular o tamponar, porque lo acumula cuando sobra en el espacio vascular, una gran cantidad de sodio. Y esta circunstancia es muy importante, de tal manera que aunque tengamos una alta carga de sodio, hay una primera fase en la que está todo compensado, cuando hay mucho más sodio que se fija a los glucosaminoglicanos, se produce mayor producción de estos y la red aumenta de tamaño, acumula mayor sodio, acumula más proteínas, se hace con una presión oncótica intersticial muy alta, entonces tenemos un compartimento que tiene mucha presión hacia adentro, pero tiene muy baja capacidad de distensibilidad y además el acúmulo de sodio estimula la linfangiogénesis por factores de estímulo vascular y por el óxido nítrico, de tal manera que aumenta la red de linfáticos que rodea el espacio intersticial y entonces no se acumula líquido en el espacio intersticial. Esta es en la fase que está todo compensado. Cuando esta fase avanza o bien se descompensa, pues se desestructura la red de glucosaminoglicanos, se cambia su conformación y pasa a tener una alta distensibilidad. De tal manera que esa presión que estaba haciendo muy alta, oncótica, pues hace que todo el líquido vaya a pasar adentro del intersticio. Y a la vez el drenaje linfático se empieza a hacer insuficiente, de tal manera que todo esto lleva a que haya un acúmulo cuando ya ha habido una fase descompensada. Esto está muy claro, pero pensar que tenemos antes una fase compensada en la que está todo el sodio dentro del intersticio, aunque no lo manifestemos clínicamente. Esta ya sí que se ve clínicamente. Entonces, como concepto primero sería que hay un alto contenido, un contenido de sodio tisular con una gran importancia en múltiples procesos fisiológicos y patológicos y que esto va a actuar como buffer o como tampón para compensar esta sobrecarga de sodio y que hay que pensar en él no solo cuando ya lo vemos evidentemente, sino quizás antes. Y esto es así, tanto que se ve este aumento de sodio tisular, se ve en muchas patologías. Nos lo encontramos en la hipertensión arterial, de tal manera que incluso puede entrar dentro de su patogenia, en la insuficiencia cardíaca aguda, en el fracaso renal agudo, en la enfermedad renal crónica y se correlaciona con mayor hipertrofia ventricular izquierda y, de lo que vamos a hablar ahora, pues en pacientes con tratamiento renal sustitutivo. Y como os decía antes, esto se puede ver con resonancia. Entonces, estas son imágenes de una resonancia magnética nuclear con sodio 23, de un control, un paciente en hemodiálisis de mantenimiento y un paciente en diálisis peritoneal, y con colores, la cantidad de sodio que está depositado, esto es en mitad de pierna. Entonces, en este estudio, que incluía, no sé si era cerca de 100 pacientes, donde miraban los almacenes de sodio tisular en pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, pues encontraban que los pacientes, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, tenían concentraciones medias de sodio en músculo y en piel superiores a los pacientes a los controles sanos. No había diferencia entre hemo y peritoneal, pero sí que tienen más sodio acumulado y son supuestamente pacientes estables. Y esto no es del mismo estudio, la primera parte, pero la segunda sí. Se sabe que en hemodiálisis, tras una sesión de hemodiálisis, se ha medido que disminuye el sodio intersticial y además tener un líquido bajo en la diálisis, en la hemodiálisis, se asocia con una menor concentración de sodio en la piel y en los músculos de estos pacientes. O sea que sí que parece que podemos actuar un poquito sobre estos depósitos. ¿Y en diálisis peritoneal qué ocurre? Pues en diálisis peritoneal se ha encontrado, que es la gráfica que tenemos aquí, una asociación entre mayor ultrafiltración y menor sodio. Curiosamente, solamente en la piel, pero no en el músculo. Y hay varios estudios en los que no encuentran hallazgos semejantes en todos los diferentes compartimentos del cuerpo. Encuentran músculo, también se miden en hueso, se miden en piel y no exactamente todas las cosas que están aumentadas en una están aumentadas en otro y no se sabe muy bien la interpretación de eso. Pero bueno, pero lo que está claro es que si el paciente que tiene una mayor ultrafiltración probablemente vaya a acumular menos sodio
intersticial. Y además, después del trasplante renal, pues se ha observado una caída de la acumulación de este sodio tisular hasta valores dentro de la normalidad. Y además este sodio que encontramos en los tejidos se asocia muy claramente con marcadores inflamatorios. Aquí vemos unas gráficas en las que tanto en piel como en músculo pues se encuentra un aumento de proteína C reactiva de alta sensibilidad de interleuquina 6 en los pacientes correlacionados significativamente con la mayor cantidad de sodio. Bueno, en este artículo, que este es el Visual Abstract del año 21, hicieron una valoración de qué ocurría en pacientes en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, midiendo por resonancia magnética la cantidad de sodio en la piel de la pierna de estos pacientes, con la idea de valorar si esto repercutía en eventos importantes como son la muerte y eventos cardiovasculares mayores, según el cuartil de sodio que tenían en la piel. Y encontraron que aquellos pacientes que tenían mayor cantidad de sodio, pues eran los que tenían peor pronóstico, peores resultados, teniendo un aumento de riesgo de la mortalidad y del combinado entre mortalidad y eventos secundarios. De tal manera que podríamos pensar que actuar sobre este acúmulo de sodio podría ser una diana para el tratamiento. Y además de todo esto que os hemos comentado, de que hay un sodio tisular, que el sodio nos va a marcar a aquellos pacientes que pueden estar con mayor riesgo, pues también existe una toxicidad directa del sodio, directa e indirecta, directa sobre el peritoneo o en los pacientes en diálisis peritoneal. Por una parte, igual que cualquier paciente, va a tener el acúmulo de sodio, va a tener unos efectos dependientes del volumen, va a producir una sobrecarga de volumen, una hipertrofia ventricular izquierda, una hipertensión y, por tanto, un daño cardiovascular. Pero, por otra parte, el acúmulo de sodio en las células peritoneales va a estimular una inflamación local mediante una serie de factores inflamatorios y aumenta la permeabilidad peritoneal. Y esto cierra el círculo porque mayor permeabilidad peritoneal va a hacer que se acumule más sodio, va a hacer que se sobrecargue de líquido porque ultrafiltran menos y se produce ahí un círculo que va a hacer que cuanto más sodio tengamos en el peritoneo, más problema va a tener ese paciente. Entonces, la segunda idea sería que estos dos efectos negativos del sodio en los pacientes en diálisis peritoneal, tanto el que depende de volumen como el que es independiente y es por procesos inflamatorios, pues convierten a la extracción de sodio como el objetivo del tratamiento con diálisis peritoneal. Por eso estábamos centrando, aquí viene ya la relación entre los dos temas, entre el acúmulo de sodio y esto. ¿Y qué hace la diálisis peritoneal con sodio? ¿Cómo lo maneja, ¿no? Bueno, pues para entender esto tenemos que situarnos en qué pasa en el peritoneo y en el espacio abdominal y vascular cuando ponemos una bolsa de diálisis peritoneal. Como sabéis, por la teoría de los tres poros, el paso del agua y los solutos es diferente por diferentes estructuras. Y cuando nosotros empezamos un intercambio en la primera fase, lo que se produce es una activación de las aquaporinas, que son los poros transcelulares, de tal manera que lo que ocurre es que pasa agua libre de sodio y al espacio de la cavidad peritoneal, al llegarle mucho agua, pues va a producirse un descenso en la concentración de sodio de ese momento, de ese líquido, y eso es lo que se llama el sieving de sodio o en castellano el tamizado de sodio. Pero esto va seguido a continuación de una segunda fase que comienza entre 60 y 90 minutos más tarde, en las que el sodio pasa a través de los otros poros, los poros pequeños, por convección y por difusión. Entonces, tenemos los dos efectos combinados y nosotros podemos actuar sobre cómo queremos que esto ocurra, pues, por ejemplo, eliminando la primera fase, es decir, utilizando algún sistema para que no se activen las aquaporinas o aumentando la permanencia del líquido dentro del abdomen de tal manera que dé tiempo a que se retire de forma eficaz el sodio. Cuanto más largo, teóricamente, más sodio vamos a extraer, pero sin ser tan largo como que se produzca una retrofiltración y perdamos el efecto que hemos conseguido aumentando. Y, como vamos a ver ahora, con muchas más variaciones. Por tanto, el sodio que extrae la diálisis peritoneal fundamentalmente lo hace por convección, porque difusión, si tú pones una bolsa que tiene 134 de sodio con una sangre que tiene 134 de sodio, no va a difundir, pero sí por convección y, por tanto, va emparejado siempre a la extracción de agua. Y esta extracción de agua va a motivar lo que le ocurre al sodio. Va a aparecer más extracción de sodio cuando aumentamos la tonicidad del líquido, porque habrá más capacidad osmótica, y va a influirse también por el transporte peritoneal, de tal manera que será menor en los altos transportadores. Con todas estas premisas,
pues nos podemos plantear qué podemos hacer, qué cambios o qué tipo de pautas podemos organizar en nuestros pacientes en diálisis peritoneal para optimizar la extracción de sodio. La referencia bibliográfica que viene aquí abajo es de un trabajo editorial del doctor Ronco del año 2019, donde analiza pues, todos estos apartados que os recomiendo que leáis porque está muy bien. Bueno, entonces, cosas que se pueden influir en la diálisis peritoneal. El líquido. Si utilizamos icodestrina, que como sabéis es un polímero de glucosa que tiene muy pequeña absorción a través de la membrana peritoneal, pues se va a maximizar, vamos a conseguir maximizar la extracción de sodio por convección. Y esto se debe fundamentalmente porque se elimina la activación de las acuaporinas y lo que va a estar pasando es agua. Y luego también podríamos llegar a la conclusión de que si esto va a aumentar tanto la extracción de sodio, pues podríamos poner 2 intercambios de icodestrina. Y de hecho se puede hacer. Serían 2 intercambios. La permanencia, sabéis que la icodestrina son permanencias largas y no tiene sentido poner una icodestrina de 2 horas o de 4 horas. Con eso seguro que nos aseguramos la ultrafiltración, pero tenemos dudas de qué ocurriría con los metabolitos porque supuestamente tienen un efecto tóxico, por lo que no se recomienda generalmente hacer más de un intercambio de icodestrina al día. Si utilizamos líquidos con un contenido bajo en sodio, evidentemente vamos a aumentar la difusión y vamos a conseguir extraer más sodio. El problema que tenemos con este líquido bajo en sodio es que tiene muy baja capacidad osmótica y no va a ultrafiltrar. Y para que ultrafiltre le tenemos que enriquecer en glucosa. Entonces tenemos un problema, que es que tenemos un líquido con mucha glucosa, con los efectos negativos sobre la membrana peritoneal, sobre la absorción de glucosa, etcétera. Y además, si extraigo mucho sodio, pues a lo mejor puedo llegar incluso a una hiponatremia. Aunque esto realmente en las series no te llega a encontrar casos que sean más que anecdóticos. Otra posibilidad de líquido de diálisis sería un líquido que se combine la icodestrina y la glucosa. Este líquido es un líquido bajo en sodio y está compensado porque tiene ya glucosa, con lo cual la osmolaridad del líquido estaría bien y este podría producir un aumento de ultrafiltración y eliminación de sodio. Igualmente, solamente se usa, bueno, no sé si se usa a nivel comercial, pero a nivel de comunicaciones de artículos está puesto pues casi como casos aislados. Más práctico sería si utilizamos diálisis peritoneal continua ambulatoria o diálisis peritoneal automatizada respecto a la extracción de sodio. Bueno, pues la DPCA extrae más sodio que la DPA únicamente porque la DPA, al utilizar intercambios muy cortos, pues como ya os he comentado antes, premiamos la ultrafiltración y minimizamos el efecto de la extracción de sodio. Pero esto en la vida real no es así, porque la mayoría de los pacientes, o una gran parte de los pacientes que están en automática, tienen día húmedo con una icodestrina, con lo cual vuelves a aumentar la extracción de sodio por el día y al final entre los dos puede ser incluso mayor. Por eso, si revisáis el tema, pues vais a encontrar que hay gente que encuentra más extracción de sodio con una DPA, pero probablemente sería porque sea una DPA con día húmedo. En este metaanálisis de hace 2-3 años, con casi 700 pacientes en varios estudios que estaba muy bien estructurado, pues se encontraba que la extracción de sodio en DPCA es mayor que en DPA. Bueno, y otra opción es hacer un tidal. Un tidal es dejar un volumen de líquido remanente cada vez que haces el vaciado de la diálisis, en el caso de la diálisis automatizada, de tal manera que al tener un mayor tiempo un líquido haciendo contacto con el peritoneo, pues se podría producir probablemente un mayor aclaramiento de los solutos. Esto teóricamente es muy bonito, pero en la realidad no se ha comprobado con ningún tipo de soluto y tampoco con el aclaramiento de sodio. Realmente el tidal, aunque a nivel conceptual es muy atractivo, luego en la práctica no funciona muy bien, salvo para evitar el dolor del vaciado y poco más. También podríamos hacer, si yo aumento el volumen del líquido de diálisis, si le meto 2,5 litros o 3 litros, pues voy a reclutar mayor superficie peritoneal y, por tanto, voy a hacer más diálisis, voy a hacer más uso de los poros pequeños y podría aumentar el aclaramiento de sodio. El problema es que podemos también, por aumento de presión, producir retrofiltración o retrodifusión de sodio. Si consigo ultrafiltrar más al paciente, como sea, pues ahí sí que voy a aumentar la extracción de sodio, porque el sodio va, como ya sabéis, diluido en el agua. Y esto se ve muchísimo más en la diálisis peritoneal continua ambulatoria que en la automática. Y luego, pues como anecdótico, pues si hacer los intercambios en posición supina, pues hay un porcentaje mayor del área de superficie que se utiliza respecto a estar de pie, pero no vamos a estar tumbados todo el día para sacar sodio. ¿O sí?
Bueno, y otra variación que sí que se puede hacer es en la diálisis peritoneal automatizada lo que se ha llamado la adaptada. La adaptada se basa en que en condiciones normales, en un intercambio, están acoplados el aclaramiento de solutos y la ultrafiltración. Y con este planteamiento lo que se intentó es separarlos a lo largo de un tratamiento de cicladora nocturna. De tal manera que tendríamos inicialmente unos ciclos con un tiempo de permanencia cortos y con volúmenes pequeños, pero que lo que intentan es promover la ultrafiltración, seguido después de unos ciclos con tiempo de permanencia más largos y volúmenes grandes para facilitar la extracción de solutos. Y así se consigue optimizar más tanto la ultrafiltración como el aclaramiento. Pero al final lo que nosotros queremos yo tengo un señor y el señor sí se hace diálisis peritoneal, pero también es un señor hipertenso o diabético o gordo o lo que sea, y yo tengo que conseguir, tengo que conseguir algo para hacer un balance de sodio lo más adecuado posible. Entonces, eso entra desde la restricción de sodio en la dieta, los diuréticos con un uso adecuado, preservar la membrana peritoneal para que todo esto que hemos explicado pueda funcionar correctamente, empezar con diálisis incremental, utilizar soluciones biocompatibles y ahorradas de glucosa, prevenir las peritonitis, por supuesto, preservar la función renal residual dentro de lo posible, evitando nefrotóxicos, utilizando niveles de sistema de angiotensina, aldosterona, o también la diálisis incremental y modificando las pautas de peritoneal, como os he comentado. Bueno, y todo esto, pues lo que me parecía interesante es contaros nuestra experiencia, y nuestra experiencia está escrita y esperando ser publicada ahora, espero que muy pronto, y se basa en un trabajo que lo que hemos hecho es examinar la trayectoria a largo plazo de la eliminación peritoneal, renal y la suma de ambas en una cohorte de pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria que están sometidos a un programa de diálisis peritoneal. Y ver si esta extracción de sodio se asocia con un riesgo de mortalidad a largo plazo y con episodios de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Esto lo hemos hecho utilizando a nuestros pacientes del programa cardiorrenal, que son pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, que comenzamos en 2008, a los cuales hemos incluido en un programa de diálisis peritoneal sin necesidad de diálisis desde el punto de vista de aclaramiento renal. Y hasta diciembre del 21 llevamos 117 pacientes. De todos estos pacientes hay que depurarlos muchos para hacer el análisis que hemos hecho. Se nos han quedado 66 pacientes porque hemos cogido pues, todos los que tuviéramos, todos los registros completos, que tengan más de 3 meses de permanencia, quitas los inflamados y muchos más detalles, y al final quedan, pues ahora veréis los resultados. Son pacientes ambulatorios en los que analizamos la eliminación de sodio en el líquido peritoneal, en orina y la suma de ambas al inicio y en todo momento que el paciente viene a control rutinario. Se calcula la trayectoria utilizando modelos estadísticos muy complejos y viendo su evolución sobre la supervivencia y sobre episodios recurrentes de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. 66 pacientes, 839 visitas, 73 años de media, 26% mujeres, filtrado de 28, una media de 12 visitas por paciente, un seguimiento de casi 3 años y en este tiempo 43 exitus, una tasa de 0,28 muertes por persona y año y 16 pacientes con episodios de descompensación de insuficiencia cardíaca, que venía a ser 0,24 eventos por persona y año. Esto es lo que se valora. ¿Qué pautas de diálisis llevan los pacientes? Esto es un estudio retrospectivo, no se ha hecho, voy a ponerles a la mitad con una cosa y a la otra mitad con otros, no. Esto es un estudio retrospectivo de vida real. Nuestros pacientes llevaban un 21% un único intercambio de icodestina, un 14% llevaban icodestina combinado con uno o más recambios de glucosa y la mayoría de ellos, un 65%, 2 de cada 3, llevaban glucosa en diferentes volúmenes de líquido. Y hay que tener en cuenta que cuando utilizamos uno u otro líquido, glucosa o icodestina, la concentración de sodio no es la misma. Hay 2 concentraciones diferentes de sodio con las glucosas, 134 y 132, y la icodestina se pone en medio con 133. Y cuando hablamos de si usa icodestina y usa glucosa, pues lo primero que uno piensa, dirá, uy, y voy a analizarlo, ¿pierden más los pacientes que llevan icodestina? ¿Pierden más sodio? ¿Ultrafiltran más? Bueno, pues hicimos esto en nuestros pacientes y nos encontramos que no hay diferencias significativas ni en la ultrafiltración, ni en el sodio peritoneal, 24 horas, ni en el sodio renal, ni en la suma de ambos. Y esto puede tener una explicación, porque no es un paciente que lleva los mismos volúmenes en un lado y en el otro, sino que estamos hablando de que cada uno lleva la pauta de diálisis que necesita para estar bien.
Y a lo mejor uno está bien con una icodestina y el otro está bien con 3 glucosas, con lo cual si aumenta más la ultrafiltración, pues aumenta más el sodio y el otro con menos volumen consigue lo mismo, pero al final se equilibran. Es decir, que en vida real no habría diferencias entre utilizar uno y otro. Cuando vemos qué pasa a lo largo del tiempo, pues en el minuto 0 solamente tenemos la eliminación de sodio por el riñón, que viene a ser 2,64 gramos al día, y al mes, a los 6 meses, a los 12 meses y a los 24 meses aumentamos la eliminación total. Claro, le hemos añadido la peritoneal. Se aumenta sobre un 30 y tantos %, pero lo más llamativo es que se mantiene este aumento respecto al basal. Es decir, que tú no aumentas un poquito por añadirle las bolsas durante un tiempo, sino que 2 años después sigues teniendo un aumento de un 30% de pérdida de sodio. Y cuando analizamos en el tiempo, pues vemos que tras un aumento inicial hay una disminución lineal de la extracción, de la eliminación renal de sodio. El paciente va perdiendo capacidad de eliminar sodio a los 2-3 años. En cambio, vamos aumentando la capacidad de eliminar peritonealmente el sodio. ¿Por qué? Porque vamos modificando las pautas, esto es evidente. Y la suma de los dos, la tendencia es a disminuir con los años. Si miramos en este sentido a lo largo del tiempo, si hay diferencias entre usar glucosa o icodestina, tanto en el sodio urinario, peritoneal o total, no hay variación respecto al tiempo. Es decir, que da igual en el minuto 1 que después de 3 años. No vamos a encontrar diferencias. Y lo que hacemos después es analizarlo longitudinalmente. Y ahora veréis los resultados que son muy llamativos. Respecto al sodio urinario nos encontramos que existe perder sodio por la orina, tiene una relación inversa y lineal con el riesgo de mortalidad por todas las causas y con el riesgo de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. De tal manera que por cada gramo de aumento de eliminación por orina de sodio se disminuye un 39% el riesgo relativo de mortalidad por todas las causas y un 34% el de descompensación de insuficiencia cardíaca. Y además, si lo analizamos a lo largo del tiempo, pues para ver si esta fuerza de asociación se pierde o se mantiene, pues no solo se mantiene, que es cuando no tiene efecto relacionado con el tiempo, es porque se mantiene, da igual que sea el primer día o lleve 3 años en diálisis, sino que respecto a la mortalidad es mayor cuanto más tiempo. Es decir, que un paciente que lleva 2 años en diálisis tiene muchísima más importancia sobre su mortalidad mantener la eliminación de sodio urinario que otros parámetros. ¿Qué ocurre con el sodio peritoneal? También tenemos relación inversa con la mortalidad, pero no con los eventos de descompensación. De tal manera que por cada gramo de aumento por peritoneo disminuye un 61% el riesgo relativo de mortalidad por todas las causas. Como os he dicho, en la descompensación no hay variación. Y tampoco hay un efecto relacionado con el tiempo. Esto se mantiene a lo largo de todo el tiempo que está en estudio el paciente. Y en cuanto a la suma de los dos, aquí encontraríamos la relación con las dos cosas. Disminuye el riesgo de mortalidad por todas las causas, un 39%, cuando utilizamos la suma. Da igual que haya perdido por orina o haya perdido por peritoneo. Al final el paciente tiene las dos cosas, no tiene una u otra. Y disminuye un 22% el riesgo relativo de descompensaciones de insuficiencia cardíaca. Y tampoco hay variación a lo largo del tiempo. Entonces, las conclusiones de este estudio nuestro es que demostramos que hay un aumento significativo de extracción de sodio urinaria más peritoneal comparado con el basal cuando empezamos el tratamiento con diálisis peritoneal en esta población de pacientes y que estos pacientes que tienen una mayor extracción de sodio son aquellos que van a tener menor riesgo de mortalidad a largo plazo y de empeoramiento recurrente de insuficiencia cardíaca, que al fin y al cabo es el objetivo de tratamiento en un paciente con una insuficiencia cardíaca refractaria que no responde a terapia habitual. Ya para terminar, únicamente 3 mensajes. Pues como hemos visto, el sodio, en concreto, el depósito tisular, tiene especial importancia en una serie de procesos fisiológicos y patológicos, incluida fundamentalmente en los pacientes con diálisis peritoneal, que tanto la diálisis peritoneal influye en el sodio y viceversa, y es la diálisis peritoneal capaz de modificar el balance de sodio de una manera eficiente con resultados pronósticos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Estamos ya un poco sobre el tiempo, pero yo creo que como además el ir un poco sobre el tiempo venía de la presentación anterior, tenemos tiempo para 2 preguntas, siempre que sean rápidas. Se abre el turno de preguntas, ¿no? Bien, pues sí, por ahí hay una pregunta, me parece Sandra Beltrán. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias, Miguel, por la charla. A mí me ha gustado mucho el tema del sodio tisular, la verdad es que es la primera vez que lo escucho, pero no he oído ninguna comparación, igual lo has dicho y si me ha escapado, con la natremia en sangre. Es decir, ¿hay alguna forma de saber si el paciente que tiene más sodio tisular es efectivamente... No hay ninguna. El que tiene menos sodio en sangre, ¿no? Porque No si hay dices... ninguna.
que a más sodio tisular, más sobrehidratados, tendría que ser menos sodio en sangre. Sí, pero no sé en cuál de estas referencias que he puesto hacían ese estudio y no encontraban incluso en hiponatremias o incluso en hipernatremias, no había una correlación con el contenido de sodio tisular. Vale. Y luego otra preguntita rápida del paciente que a mí me pasa también en diálisis peritoneal automatizada, con muchos recambios nocturnos, que al final acaba sacando mucha agua por la noche, o sea, por la mañana, pero poca sal, y se levanta con mucha sed y al final todo lo que has ultrafiltrado de noche lo beben durante el día. En estos pacientes, como te has puesto con el tema del sodio, ¿habéis visto si utilizando ahí soluciones con bajo contenido de sodio, que no existen, pero claro, el problema es que no lo podemos... de alguna forma diluirlos? Yo tengo ganas de probarlo porque hay que ver ahí qué pasa, efectivamente. Es que justo lo que acabas de decir es lo que ocurre con la cicladora, que es el problema que nos podemos encontrar con los pacientes con el sodio, sí. Supongo que, bueno, yo cada vez que le pregunto al de Fresenius me dice que sí, que ya, pero seguimos sin tener líquidos, ni siquiera para ensayos, o sea, no lo sé, no sé qué problema hay. Realmente lo único que han demostrado a nivel de estudio es que mejora la hipertensión, pero yo creo que si pudiéramos hacer trabajos de este tipo sí que veríamos otros resultados. Y si no hay más preguntas, la última. Ya que Gracias, Sandra. No, hombre. Como son breves, adelante. Claro. En el estudio este vuelto último me ha parecido muy interesante que a más sodio eliminado urinario, menos mortalidad, en teoría. ¿Y no será porque eso se asocia a más función renal residual? Bueno, evidentemente, es un retrospectivo. Está corregido con un montón de circunstancias. La función renal residual no está en la corrección, pero podría serlo, claro. Sí, es posible. Tiene que ir de la mano. Seguro. Vale. Gracias, Miguel. Bueno, un comentario breve. Es posible que la respuesta también en parte a la primera pregunta que ha hecho la doctora Beltrán es que la anatremia siempre depende mucho más del metabolismo del agua que del sodio. Entonces ya no, claro, son pacientes por otro lado que el riñón todavía tiene un cierto funcionalismo y eso probablemente influye bastante. Además, los cationes de sodio que están en el intersticio están independientes de la circulación y no están sometidos a la regulación renal, con lo cual probablemente la otra va por un lado, si fueran dos compartimentos independientes, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta más muy rápida? ¿No? Bien, pues en la medida que estamos sobre el tiempo, cerramos el turno de preguntas y dándole las gracias al doctor González Rico. Bueno, yo quería decir una cosa antes de terminar, que ya que tenemos la oportunidad de que está aquí el doctor Crespo, que recientemente ha dejado su tarea asistencial con nosotros, pues creo que se merece un aplauso y un agradecimiento de todos. Muchas gracias, muchas gracias.